Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o a la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver cómo las comunidades negras entran en la cultura americana a través de la música y el deporte. La vez pasada habíamos visto cómo Estados Unidos se convierte en una potencia a partir de la construcción del Canal de Panamá. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando por dentro, al interior de los Estados Unidos, cómo se va generando este crisol, lo que ellos llaman the melting pot, esta olla donde se derriten todas las culturas y se fusionan. Hay una cultura que las ha visto peor que todas las que llegaron allá. Son los pueblos africanos, que nosotros habíamos visto que eran libres en África, que fueron secuestrados y llevados como esclavos, y que para ellos no era un sueño americano. Ellos no van buscando la libertad, son libres donde estaban. Ellos llegaron en cadenas, llegaron esclavizados, y eso es una percepción totalmente diferente a la que pueden tener los irlandeses o los italianos o todos los demás que hemos visto bajar de los barcos a lo largo de toda esta serie. Estos no se bajaron de los barcos buscando una oportunidad. Estos los bajaron encadenados para venderlos como animales, mirándole los dientes. Entonces es otra cosa. Entonces este pueblo, cuando termina la guerra de secesión, como el sur quedó tan supremamente abatido y destruido, habíamos visto cómo el sur va a sacarse el clavo, digamos, la amargura, la venganza, todo el odio y toda la desolación que le produce al sur haber perdido la totalidad de su cultura y de su mundo a partir de la derrota de la guerra de secesión y a partir de la presencia para ellos invasiva del norte. Los del norte se van a quedar 10 años más después de la guerra en calidad de ejército de ocupación en el sur de los Estados Unidos, entre otras cosas porque si se van, las comunidades negras quedarían completamente inermes, cosa que realmente pasaría. Entonces ellos sienten que el ejército del norte está ahí por las comunidades negras, y van a desfogar toda su amargura contra las comunidades negras, porque fue por la abolición de la esclavitud que empezó la guerra de secesión. Ese fue el motivo. Digamos, eran muchas otras cosas, pero ese es el punto que va a desatar la guerra. Entonces habíamos visto cómo al perder la guerra va a haber un grupo que se va a formar, un grupo de exterminio, un grupo de terror, un grupo de asesinos que se van a llamar el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan eran unos encapuchados que eran además las mismísimas autoridades de los pueblos, porque eran el comisionado y el jefe de policía y el alcalde, que de noche se vestían con las capuchas, sembrando el terror sobre los pueblos negros. Y empezaron a quemarlos, y empezaron a lincharlos, y empezaron a quemar sus casas, a los negros y a los blancos que les fueran amigables. Hay una primera oleada del Ku Klux Klan que es inmediatamente después de la guerra de secesión, y hay otra segunda oleada que es a comienzos del siglo XX. Entonces este es un grupo de terror, un escuadrón de la muerte, con una cantidad de rituales y de símbolos, un escuadrón de la muerte, por un lado. Por otro lado, cuando las tropas del norte abandonan el territorio del sur, las comunidades negras quedan completamente indefensas porque tienen unas leyes que los amparan, pero unas leyes a las que se les van a meter lo que llamaríamos en el más clásico argot político de nuestra cultura, un mico. Quiere decir que a las leyes que les daban los derechos a las comunidades negras
les van a poner cortapisas que hacen que las comunidades negras no las puedan ejercer. Por ejemplo, empiezan a montar una doctrina que se llama separados pero iguales, como todo el mundo es igual según la Constitución. Entonces hay que montarles un cuento de que son separados pero iguales, para que siga teniendo la palabra igual, pero en realidad estén separados. Entonces eso quiere decir que la educación la van a convertir en dos clases de educación: una educación marginal, una educación de baja calidad que no los prepara para las comunidades negras, y una educación de alta calidad para las comunidades blancas. Lo que quiere decir que la comunidad blanca, con lo que recibe en el colegio de educación, puede tener puestos de altos niveles económicos, mientras que la comunidad negra mantiene sus condiciones de marginalidad, empezando por la educación que reciben. Por eso es que por ahí van a empezar grandes movimientos. Entonces, primero la educación, esto quiere decir bibliotecas, todo. Después empiezan a segregar las bancas de los parques, van a segregar las fuentes de agua, las calles, colegios, bibliotecas, iglesias, hasta segregar absolutamente todo. A esto lo vamos a llamar esto tiene una doble connotación de segregación. Una por el color de la piel de los cuervos, otra por una canción y un gesto en el cual hay un artista negro que se mueve de una manera que para ellos es como una especie de monaguillo, como de bufón. En el más peyorativo de los sentidos, a este lo van a llamar el Jim Crow System, es decir, el sistema Jim era, y Crow es cuervo por el color de la piel que es negro, también por la canción. El asunto es que cualquiera que sea el origen de este término, es un término hecho para humillar, segregar, degradar e indignar a cualquier miembro de la comunidad negra. Ya en las posprimerías del fin de esta infamia, que habría entrado en vigencia en 1896, ya cuando esto estuviera terminando, cuando la lucha más grande se daría para arrancar esta mancha de la historia, Nina Simone nos contaba cuando ya esto estaba terminando: pero agua pasará debajo del puente la que usted quiera. Jim Crow le pregunta a Nina Simone: ¿qué estás haciendo? ¿Montándola otra vez por el Mississippi? ¿Otra vez ahí complicándola en el Mississippi? Jim Crow, date cuenta, ya tu tiempo terminó, ya no puedes estar por ahí, eso no es lo que tú haces, es como te llaman a ti. Esto ya es cuando se va a ganar la batalla al final de los años 50 y comienzos de los 60, pero del siglo XX. Pero cuando esto se monta en 1896, esto es bravísimo, porque van a crear un paquete legal de segregación, como decir el apartheid en Sudáfrica, pero 60 años antes. Entonces queda completamente bloqueado el ascenso, la movilidad social, el derecho a un salario decente, a una educación mínimamente probable, fuera de que llevaban 300 años sin acceso a la educación, ni a la lectura, ni al conocimiento, porque de eso se trataba la esclavitud. Ahora garantizan que el funcionamiento de la sociedad del sur de los Estados Unidos haga imposible una vida digna para un miembro de la comunidad negra. Entonces la cosa para ellos queda muy tenaz. Se acaba la esclavitud y empieza el racismo. Y la cosa los coge el siglo XX en una condición de muchísima desventaja histórica. Entonces ellos van a entrar, se van a mover en grandes cantidades hacia el norte, porque en el sur no se puede vivir, es que es imposible. Lo que es Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, eso, mejor dicho, eso es gravísimo ahí, porque todo es la más abyecta segregación. Entonces la manera como esta gente va a entrar en una sociedad que los bloquea,
en una sociedad que les cierra las puertas, que los considera, ni siquiera los considera humanos, les da un tratamiento degradante, se considera que el más pobre de los blancos en todo caso es un personaje muy de buenas porque de todas maneras no es negro, es una rayadura en el coco de la historia acerca de los miembros de la comunidad negra a los que secuestraron, esclavizaron y ahora se las montan, que por qué, qué hacen ahí. Pues, a ver, entonces, a través de la música, ellos van a entrar de una manera insospechada en el mundo, no solamente de los Estados Unidos, sino en el mundo de la cultura occidental. En África existe una manera de cantar que es comunitaria. La música africana involucra a todo el mundo. Tiene un sistema de preguntas y respuestas en el cual la gente va integrándose en el acto colectivo de cantar. Es un acto comunitario, como este. Estos cantos colectivos van a ser trasladados a las plantaciones en los Estados Unidos. Habíamos contado en su momento, ellos no pueden llevar instrumentos, ellos no pueden llevar su cultura, ellos no pueden llevar nada. Todo les va a ser privado en la travesía del secuestro y la esclavitud. No van a ser aceptados en el mundo de los blancos. Así que estos cantos es lo único que ellos llevan. Como son protestantes, al mundo a donde llegan, no van a tener una equivalencia entre los santos cristianos y los dioses africanos, que sí pasó en el mundo católico, que sí pasó en la santería en Cuba, que sí pasó en el mundo del Brasil, que sí pasó en el mundo de Haití. Aquí no, porque no ve que no es una religión figurativa, no se basa en un santoral como los católicos, sino que es otro tipo de cosa que es la lectura de la Biblia, son los protestantes. Entonces lo que va a pasar es que cuando se encuentran en las grandes plantaciones, se encuentran pueblos que vienen de muchísimos lugares distintos del África, que hablan de manera diferente, no tienen una lengua en común, no conocen el inglés, y tienen que juntarse para desbotar el algodón en las plantaciones, para llegar y mover barcos gigantescos. Para poder ejercer estas tareas, ellos se ponen de acuerdo en ritmos y canciones que todos vayan a poder interpretar. Para poderlas interpretar, introducen sonidos guturales que no necesariamente son palabras, pero que sí los involucran a todos. Los cantos colectivos van a formar las respuestas y las preguntas, van a crear una unión entre los africanos que están en América, que se llaman a sí mismos hermanos, porque como fueron vendidos por aparte y fueron criados por nanas que estaban lactando, entonces se llamaban el uno al otro hermanos. Hoy día se llaman así, porque potencialmente todos lo pueden ser. Cuando estaban en las plantaciones, van a desarrollar un tipo de canto comunitario que viene originalmente de África, pero ahora con el tamiz protestante, entrado en el misticismo del mundo protestante, se van a convertir en cantos religiosos. A esos cantos religiosos los vamos a llamar espirituales. Este es el canto de la plantación, el canto que va sonando para desmontar el algodón, para mover los barcos, para hacer esos trabajos infinitamente pesados y agotadores de esas largas jornadas en todos los campos, bajo el látigo, en la esclavitud. En las iglesias, esto va a tomar una forma que se llama el Gospel. Gospel es como especies de evangelios, y es la manera como ellos, congregados en la iglesia,
van a cantarse los unos a los otros y van a unirse espiritualmente en estas voces que llevan a cabo la música del alma para esta gente que está tratando de sobrevivir los tiempos más duros. Sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Resulta que en la escala musical africana existen unas notas que no existen en la escala musical blanca occidental. En el mundo occidental, en la manera como está concebido el formato, la mayor parte de la música europea se escribe sobre una base de 7 notas que ellos llaman la escala diatónica: do, re, mi, fa, sol, la, si. Entre esas notas hay unos intervalos que ellos llaman comas. Esos intervalos tienen una medición muy estricta, no puede ser de otra manera, no existen sino esos intervalos que ellos dicen. Haga de cuenta como si uno estuviera dividiendo una regla en centímetros y en milímetros que existen en los que hay. Esa es la manera como los europeos han concebido la música. En la música occidental y en la música europea hay una separación tajante entre el que interpreta la música y el que acude a verla. Si usted va a un cuarteto de cuerdas, si usted va a una orquesta de cámara, usted se sienta y se calla y los otros ejecutan los instrumentos y usted no puede andar haciendo así, ni andar tarareando, ni nada de eso porque eso no cabe ahí. O sea, usted se sienta y escucha un concierto, ellos tocan y usted queda callado y mira, y se pone elegante. Esta separación entre el público y el que ejecuta la pieza, esta escala diatónica no la utilizan, no es como los africanos hacen la música. Los africanos tienen una cantidad más grande de tonos. Entre uno y otro intervalo, ellos tienen una cantidad de sonidos diferentes. Estos sonidos diferentes los llamaban unas notas erráticas porque parecía una disfonía, parecía una cosa que estaba desafinada desde las escalas blancas, desde las escalas europeas. Estas notas, algunos las llaman notas blue, porque son unas notas que no corresponden, o unas notas sucias, o unas notas, digamos, distorsionadas. Eso que en la escala blanca parece una distorsión, en la música africana es el espacio donde ellos viven. Entonces van a introducir una cantidad de notas diferentes, primero a través de las voces, porque hemos visto que ellos tienen unas tonalidades vocálicas muy amplias y tienen una manera de improvisar en la cual muchas veces hacen falsetes o muchas veces ponen tonos guturales. No existía nada de eso en la música europea y no era admitido. Entonces ahora ellos van a entrar a ejecutar los instrumentos con unas sonoridades distintas. Los instrumentos van a terminar imitando las voces. Entonces los pianos primero y luego los saxos y todos los instrumentos de viento van a terminar imitando las voces y van a crear sonidos distintos a como los blancos hacían la música. Estos sonidos que al principio a los blancos les parece una cosa disfónica, atonal, el hecho de que haya sordinas, todo eso, más adelante va a empezar a ser visto de otra manera y por ahí van a entrar a cambiar todo el concepto de la música de Occidente. La primera parte de estas manifestaciones, a través de los teatros, en esta época los teatros son muy importantes porque la gente no tiene cómo entretenerse, el cine todavía no se ha popularizado, entonces la gente va a los vodevils. En los vodevils así había música y había comedias y era una manera como la gente tenía esparcimiento. Allá empieza a darse una música que es de las primeras entradas. Esa música es una forma de piano y eso lo vamos a llamar ragtime. Lo que estábamos escuchando en la apertura del programa es un ragtime de un tipo que se llama Scott Joplin, uno de los más importantes pioneros del ragtime. Y eso después sería tomado como la banda sonora de una película con Robert Redford y con Paul Newman, que se llamaría El Golpe, razón por la cual a todo el mundo le suena eso. Eso es ragtime y es un tiempo en que se está dando esta entrada a la música del mundo occidental.
Este es el tiempo del ragtime, también hubo una película sobre eso. Rag porque a veces suenan las notas como, les parece como de trapo, como notas como notas que no son, digamos, limpias, entonces como traposas, ragtime. Es un tiempo distinto de música. Y por ahí empieza un cambio, y ese cambio nos va a dar toda una mirada que nos va a dar un tratamiento diferente de cada uno de los instrumentos y de cada una de las voces. Estos son los caminos que nos van a conducir a las aperturas del jazz y del blues. Estos son los caminos que nos van a conducir a sonidos de grandes maestros como Count Basie. Esto es una manera de tocar el piano como jamás lo hubiera tocado un blanco, porque no era parte de su concepto musical. Entonces introducen un concepto completamente nuevo. Esto se escucha en los vodeviles, esto se escucha en las cantinas, se escucha en los burdeles, se escucha en los bajos fondos y se escucha en los teatros del entretenimiento, donde los negros empiezan a tener que hacer payasadas para que los contraten, pero por esa vía de las payasadas y de hacer el ridículo, como una manera de que los puedan contratar, también van mostrándose grandes estrellas. Hay un momento en que los blancos se pintan de negro para remedarlos y para caricaturizarlos. La película El cantante de jazz, la primera película sonora en la historia del cine, tiene como protagonista un blanco pintado de negro. Entonces hay estas comedias de vodevil que rayan entre la caricatura, pero que de todas maneras abren un espacio para gente que no lo tiene. Mucho tiempo más adelante Spike Lee habrá una película sobre un tipo que llega a ser muy famoso recuperando este tipo de tradición, y su fama resulta una paradoja, porque entre más famoso es, más denigra a su raza, con estas épocas en las cuales les tocaba a través de la bufonada abrirse espacios. A ellos les tocó primero intentar como esta especie de comedia bufa en la música, y en el deporte también hacer especies de comedias de béisbol para poder entrar por primera vez a las grandes ligas. Les tocaba hacer partidos de juego de montajes de comedia para que los pudieran emitir, porque si hacían algo en serio les caían con todo. Entonces pero se va abriendo el espacio de los vodeviles. Hay un lugar que hemos nombrado una y otra vez, pero no hemos dicho por qué, que es Nueva Orleans. ¿Por qué es que vaya a salir el blues y el jazz en Nueva Orleans? Porque Nueva Orleans es un espacio distinto. Primero, ellos son de una cultura francesa. No tienen el puritanismo inglés ni el puritanismo norteamericano. Entonces la idea de ellos del pecado, del placer, de la austeridad es completamente diferente, es mucho más pachanguera. Las condiciones de vida de las comunidades negras en Nueva Orleans eran distintas, porque eso viene de otro lado. La esclavitud allá era menos tenaz, o sea, era un medio mucho más permisivo, donde había una gran cantidad de comunidad negra, donde había toda una formación musical, donde había todo un espectro que es el que va a ser el semillero del gran mundo del blues y del jazz. Entonces Nueva Orleans es el epicentro de toda esta alquimia que se va formando en la música, y entre todos estos cambios del concepto musical que va introduciendo la música negra, desde los spirituals, los gospels, el ragtime, el jazz, también va entrando el blues. Poco a poco va entrando la música de las comunidades negras, primero a través de su voz, luego a través de sus modificaciones en el piano, en los instrumentos de viento, muchos de los cuales van a estar empeñados, no solamente desde la época de secesión, sino desde el fin de la guerra de Cuba, de independencia de Cuba. También van a empeñar una cantidad de instrumentos que se van a volver muy baratos, ellos los van a coger y van a poder hacer una cantidad de interpretaciones de los instrumentos de viento. Con la segregación del sur,
hay una oleada, una escalada gigantesca de gente yendo hacia el norte. Y al llegar hacia el norte es cuando el blues va a llegar a Chicago y cuando las ciudades del norte industrializado van a recibir el influjo de esta música que se está haciendo en el sur y se va a convertir en una música mucho más fuerte, una música que tiene una sonoridad mucho más grande a medida que vaya entrando en el norte de los Estados Unidos. Entonces, muchísima gente se va a ir para el norte porque el sur es invivible. Y en el norte van a empezar a buscar otras condiciones históricas para poder salir adelante. Entonces, hay una historia porque una parte es la música. Sí, y esta música también va a ser después, cuando esta música vaya entrando, vaya haciéndose conocer. Al principio era una cosa de arrabal, de bajo fondo, de burdeles, una historia muy parecida a la del tango, que también era música de arrabal y después se va a volver una música que la gente va a oír. Cuando viene la gran migración hacia el norte, allá es donde se va a producir la toma, prácticamente la toma de un sector de la ciudad que se va a conocer con el nombre de Harlem. Entonces ahí vivían los blancos. Cuando llegan los negros, los blancos se van y un empresario negro logra montar la primera finca raíz y darle condiciones de vida a las comunidades negras que van a llegar en masa hacia Harlem. Y allá se van a dar enfrentamientos de racismo fuertísimos, pero es el primer espacio que ellos van a lograr. Entonces hay por un lado un espacio fundamental. Por otro lado, los blancos empiezan a interpretar esta música, empiezan a entenderla. Hay casos de genialidad extrema, digamos ya absolutamente brillantes, y hay otros casos en que simplemente es el robo de un ritmo para blanquearlo y venderlo. Un caso de genialidad extrema es un personaje migrante de origen judío que le ponen la tarea de hacer en un formato que considerábamos blanco una utilización de las notas que son específicamente negras, o sea, de las notas del blues, en el esquema de una rapsodia. Utilizando las notas del blues, Gershwin va a hacer una cosa absolutamente genial, que es la Rapsodia en Azul. Esta sublime Rhapsody in Azul, Rhapsody in Blue, es un caso de genialidad extrema, en el cual la música negra entra a ser considerada por el pentagrama de la música occidental y se empiezan a producir las primeras fusiones, y a través de eso van a llegar a la música a la música popular poco a poco, y van entrando en Occidente por esta vía. Entonces, esto, como decimos, es una pieza maestra, pero va a pasar que la música negra, que en un principio va a ser rechazada y se va a considerar una música lasciva o atonal o distinta porque no codifica dentro de la escala que tenía la música occidental, después, cuando vean lo rica y lo maravillosa que es, la van a blanquear. Es decir, la cogen, toman sus ritmos, cambian sus letras y empiezan a pasarla por la radio como si fuera una canción blanca. Les tumban las melodías y les tumban los derechos y no les pagan, y las canciones las terminan haciendo en los blancos. Entonces, esto no es culpa de Gershwin, no estamos diciendo eso de él, pero este fenómeno sí pasó. Y el caso de Gershwin utilizábamos era para ver cómo en un caso absolutamente brillante empiezan a ser incorporados estos sonidos en piezas verdaderamente magistrales. Pero ellos van a tener el problema de que la música se la tumban, con todo y derecho, la melodía, todo. Entonces, mucho tiempo más adelante,
cuando ya vengan los tiempos del orgullo negro, del poder negro, cuando ya en la segunda parte de los años 60 del siglo XX, Stokely Carmichael plantee la necesidad de desarrollar un sentido de la propia valía y de la propia autoestima de una raza que ha sufrido tanto y que ha sido considerada y sometida a tantas indignidades y a tanta segregación, ellos van a crear sus propias disqueras. Más adelante ellos van a tener sus propias casas de música para evitar que les tumben la música. Ese fenómeno que se va a dar en el norte mucho tiempo después, en la era de la industrialización, en el tiempo de los motores, en la ciudad de Detroit, donde por el sonido, lo de la gran industria automotriz americana va a ser en Detroit, con el sonido del motor se va a crear la Motown, un sello discográfico que va a dar la capacidad para que ellos administren y desarrollen su propia música y la vendan y la hagan perfecta, con una gran calidad. Esa música la van a llamar la música del alma, esa música la van a llamar el soul. De ahí va a salir gente como Diana Ross, como Michael Jackson cuando chiquito con los Jackson 5, de ahí va a salir gente como Marvin Gaye, de ahí va a salir gente como Otis Redding, y es todo un espectro musical de sentido de respeto y de apropiación y de valoración profunda de toda la herencia musical que los dioses le han dado a este pueblo que tanto ha sufrido. Entonces vamos a escuchar una pieza de soul, después tomaremos este movimiento en el conjunto de lo que significa el movimiento por los derechos civiles y por la creación de una cultura negra en los Estados Unidos, pero sale de aquí, de la necesidad de ser dueños de su propio talento. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Eso ya sería en los años 60, pero durante nuestra etapa de formación de la primera parte del siglo XX, una parte es la música, y vamos la secuencia, vamos viendo cómo fue convirtiéndose en una música que influenciaría todo Occidente a través de los ritmos africanos incorporados a este país donde se están mezclando tantos pueblos. Esta es la presencia, esta es la proclama, esta es la existencia de la raza negra en los Estados Unidos, y se da a través de la música. El otro lugar donde empiezan a hacer una presencia visible y masiva en la cultura es en el deporte. Entonces resulta que en el deporte aparece un boxeador durísimo, durísimo, que le va a ganar a todo el mundo, que se llama Jack Johnson. Jack Johnson va a ser el ultracampeón y va a cascarle a todo el mundo. Jack Johnson era un gran boxeador, era un tipo culto que era aficionado a la música clásica, de coches exóticos, lector de Shakespeare y de Víctor Hugo. Era totalmente distinto al arquetipo que querían hacer vender de los negros como ignorantes, como toscos y como seres que no eran capaces de una brillantez mental. Este tipo era un duro, era un tipo culto y era un gran boxeador. Como era un gran boxeador, son las épocas del racismo extremo. Estamos en momentos de fuertes choques raciales. Entonces, los blancos se inventan la idea de que va a haber un boxeador que sea la gran esperanza blanca que pueda derrotar a Jack Johnson. Y ese es el mito de la gran, porque estamos en los tiempos de la supremacía blanca, del Ku Klux Klan, de la persecución a las comunidades negras, porque al pasar de un mundo rural a un mundo urbano, al ocupar espacios en las ciudades, en ese momento entran en choque con los blancos que están en la zona, y eso hace que la vida para ellos sea muy complicada. Entonces empiezan la gran esperanza blanca en un discurso racista, en un discurso que se considera, hablando de la superioridad blanca, y en el mismo sentido literal y exacto en que Hitler utilizaba las Olimpiadas de 1933 como una muestra de la superioridad racial de los arios y del sometimiento de todas las razas que no fueran ella. Y Jesse Owens, un negro, venció todos los récords de atletismo y echó por tierra la teoría racial en el deporte, dándole una bofetada al más abyecto racismo. Exactamente lo mismo hizo este boxeador en los tiempos de la supremacía blanca, Jack Johnson.
Entonces, eso no se lo van a permitir, miren, no se lo van a permitir. Entonces, se la van a montar. En esa época había una ley para evitar la prostitución o el tráfico de personas, había una ley que decía que las mujeres no podían ser trasteadas de un estado a otro. Él tenía una chica y se fue con ella y entonces lo acusaron de inmoralidad, le montaron un montón de procesos jurídicos porque no lo podían derrotar deportivamente. Entonces le clavaron procesos, lo metían a la cárcel, lo perseguían, lo abuchaban. Una vez tenían un boxeador que ellos consideraban que sí realmente le podía dar la talla y que era la gran esperanza blanca, que era Jeffries. El tipo se enfrentó con Jeffries y le dio una paliza, la cosa más impresionante, y en el 15º asalto lo noqueó. Los blancos estaban cantando canciones racistas mientras tanto, y cuando lo noqueó hicieron disturbios en todo el país y mataron a más de 19 personas de la comunidad negra, hiriendo y atacando a la mayoría. Entonces esto era una cosa muy delicada, y estamos a comienzos de siglo. Mucho tiempo más adelante, en los años 60, una historia parecida. Era un boxeador de una gran talla, un tipo que era realmente importante en términos deportivos. Se llamaba Jack Rubin y le decían el Huracán. A ese tipo le van a montar una historia de un asesinato porque estaba cerca, ni siquiera en el bar, en un momento en que hay una matanza en un bar. Y salen a buscar el primer culpable y encuentran a este hombre en el lugar equivocado a la hora equivocada. Le clavan la historia de que él fue el que mató a los del bar. Lo persiguen el resto del tiempo, lo meten a la cárcel por un delito que no cometió. Le meten los procesos más fraudulentos y es la historia de este tipo para probar su inocencia, limpiar su nombre, salir de la cárcel y mostrar que él no era culpable, sino un chivo expiatorio del racismo. Al caso de Hurricane, de Jack Rubin, Bob Dylan, cuando se convierta en el profeta que va a anunciar los tiempos de cambios y que va a crear toda una conciencia en el mundo americano a través de las letras, en los tiempos de los cantautores, él va a sacar una canción al caso de este boxeador, que se llama así, Hurricane. Esto es un relato, es bastante largo, pero es un relato de cómo se va a dar la matanza en el bar, cómo una mujer es testigo, Patty Valentine, cómo van a llegar las autoridades. Esta es la historia de Huracán, el hombre al que las autoridades vinieron a culpar por una cosa que él nunca hizo, por un delito que no cometió, a un hombre que iba a ser el campeón del mundo. Y es todo el relato de él, cómo lo llevan a la cárcel, cómo decían que si no era culpable, específicamente de ese delito en todo caso, ahí no hay muerto malo porque de todas maneras era un negro con una pistola que en cualquier caso era un peligro, y todo el racismo que va a caer como una injusticia absolutamente terrible sobre la historia de Jack Rubin, el Hurricane. Entonces, el tema del boxeo es recurrente en la necesidad y en la importancia para la comunidad negra de entrar a formar parte de una sociedad que lo rechaza. Por eso, más adelante, también en los años 60, el hombre que va a representar con más altura, con más dignidad, con más destreza, con más profesionalismo, este camino histórico de entrar en el boxeo como una forma de ser reconocidos en la cultura será Cassius Clay, llamado también Muhammad Ali, campeón de campeones, que decía en cada una de sus presentaciones que él era el mejor, que él era el más grande, que él era el más bonito, no por megalomanía, sino para mostrarle a la raza negra que un hombre de los suyos podía ser un gran deportista. Él se convertirá en el símbolo del orgullo negro, de la raza negra, del poder negro, y por eso será él en el futuro el que prenderá la antorcha, la llama olímpica, cuando las Olimpiadas sean en Atlanta al final del siglo. Pero muchas cosas pasarán. Hasta ahora estamos empezando la lucha de ellos por tener un lugar digno en una comunidad a donde fueron llevados sin retorno en condiciones de esclavitud, y que va pasando el siglo XX y cómo se van a meter allá. Entonces, como las cosas eran tan difíciles, tan realmente difíciles,
vamos a ver qué hacemos porque es que esto está muy tenaz. Si sale un boxeador, entonces lo llenan de cargos. Si la música les gusta, primero que no les gusta, luego que sí les gusta, entonces tienen que la blanquean y se las tumban con todo y derechos. Que la educación no puede ser la misma, que cuando llegan a habitar nuevas zonas de las ciudades les ponen bombas porque no quieren que entren en los barrios del norte. En el sur los linchan y las leyes de segregación racial son verdaderamente traumáticas y aberrantes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo se tiene que poder hacer. En 1910, para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln y de lo que él significó, se va a formar un comité que recibe el nombre de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, National Association for the Advance of the Colored People. Esto se hace para empezar a crear condiciones. Básicamente lo que dicen era una organización para derrumbar los muros de intolerancia, el prejuicio, la injusticia, la arrogancia que dividía a la mayor democracia del mundo. Y así se va creando una primera conciencia, una primera mirada a ver cómo le pueden hacer. Y intentan con esto buscar derechos políticos, una sociedad que no tiene ningún derecho porque los que tienen les han sido confiscados a través de leyes que hacen imposible que ejerzan sus derechos. Entonces empiezan, y aquí va a haber una serie de personajes como Du Bois, un personaje que es mulato, hijo de un padre francés y de una madre negra. El padre lo dejó tirado, nunca lo conoció. Él tuvo acceso a una gran educación porque su color de la piel no era tan negro. Tuvo acceso a una educación, tuvo acceso a una mirada y se dio cuenta del racismo. Tenía la dicotomía entre ser aceptado por el país al cual pertenecía y la solidaridad con su raza que estaba metida en lo más profundo de la segregación. Entonces él va a entrar a formar parte de este movimiento, se va a meter, también va a estar en la asociación de Niágara, va a crear toda una mirada, porque hay un momento en que les dicen que renuncien a toda esta mano de derechos que están pidiendo y que les suben los sueldos, y dicen no, eso no se trata de eso, aquí esto se trata de dignidad, es un problema de dignidad, y así, con la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, con la primera conciencia histórica, con la entrada de la música y del deporte, empieza la gran gesta de las comunidades negras en los Estados Unidos para tener una vida digna, para tener una vida considerada con los mismos derechos. Todavía no existen los mismos derechos, todavía hay muchas cosas que pueden cambiar, pero el camino hasta lograr una dignidad histórica, el camino hasta que haya un candidato negro a la presidencia de los Estados Unidos es larguísimo y está atravesado de lágrimas y de canciones y de gospels y de spirituals y de figuras tan heroicas como el Dr. Martin Luther King y de gente como Cy P. Carmichael y de muchas personas como Malcolm X que van a tener que crear todo su aporte a la conciencia universal de la dignidad de la raza negra en los Estados Unidos y en el mundo. Este es el comienzo de ese camino. Se hizo en 1910 y todas aquellas personas que hicieron el ragtime, que hicieron el blues, que hicieron los spirituals, que hicieron el jazz, van contribuyendo con su alma, con su espíritu y con su destreza a la formación de esta conciencia de la dignidad universal. Entonces, desde los espacios de la entrada de las comunidades negras a la cultura americana, desde la gran destreza de sus boxeadores, desde los spirituals, desde los dolores de los cantos de las plantaciones, desde los gospels, desde las músicas de África, desde los burdeles de Luisiana, desde las calles del jazz, desde los vodevil, desde las comedias, desde el blues y desde toda la dignidad histórica y del alma y la gigantesca contribución que han hecho a la música de Occidente y a la cultura universal a través del impresionante talento que los ha acompañado en la música, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.